de egresados del Instituto Politécnico Nacional presenta Profesionistas por el Progreso, conducido por Marco Antonio Méndez Cuevas. Buenas tardes nuevamente, bienvenidos a este programa de Profesionistas por el Progreso. Este miércoles 4 de julio del 2023. No olvidemos que hoy, mi estimado Manuel Herrera, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Marco, ¿cómo estás? En esas fechas se firmó la Carta de Independencia de Estados Unidos. Ahora nuestros primos norteamericanos están de plácemes. Un saludo a nuestros amigos ingenieros que andan por allá trabajando, muchos de ellos, en particular a nuestro compañero Ariday Herrera, quien es miembro de la American Society of Civil Engineers y es el actual presidente de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, que por cierto, él estará con nosotros y nos hará el honor de participar en la toma de protesta de la cual hablaremos el día de hoy. Bueno, todos sabemos que las organizaciones tenemos como, digamos, una función democrática la renovación de nuestros consejos directivos, mesas directivas. En este caso hablaremos de una organización que es una organización de organizaciones, que es la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. En ese sentido, podemos decir que actualmente está integrada por 62 organizaciones, entre las cuales está la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra, de la que es vicepresidente el compañero que hoy nos acompaña, que es Manuel Herrera González. Vicepresidente, ¿de qué área eres, mi estimado Manuel? Un gusto, Marco, estar aquí contigo. Bueno, representamos dentro de la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra, que la conocemos todos como AMDROC Nacional, pues existen cuatro vicepresidencias. Una es la técnica, que es la que yo pues de alguna manera participo. Existen otras 3 vicepresidencias, que es la gremial, la de vinculación y la de matrícula. Pues todos estábamos comandados por nuestro presidente, en este caso para este 16º Consejo Directivo es el ingeniero Miguel Montoro Herrera, y yo con mucho gusto participo en esta vicepresidencia técnica, que su actividad principal es, dígase, promover e incentivar la actualización, la capacitación y sobre todo mejorar el ámbito de trabajo de los ingenieros directores responsables de obra. Muy bien, pues ahorita nos dirás en otra intervención qué es un director responsable de obra, porque muchos sí lo saben, pero el público en general a veces no lo sabe. A partir de los sismos como que se popularizaron un poco los directores responsables de obra, los corresponsables, pero ya nos explicarás más o menos cuál es el perfil de estos profesionales. Como mencionaba hace un momentito, la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra, que es la AMDROC, son las siglas de esta asociación. También platicaremos de cómo y por qué se fundó, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que es una de las 62 organizaciones que integran esta gran Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. Quisiera mencionar que va a tomar protesta la 20ª Comisión Ejecutiva de esta Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, que es la UMAI. Entonces, cada gestión tiene un periodo de 3 años.
lo que nos indica que tendremos ya al final de este ejercicio pues 60 años de estar trabajando. Y lo más importante, aunque se fundó antes, el año pasado justamente festejamos el año número 70 de la fundación del UMAY. Es muy importante mencionar que el día 31 del mes de mayo se llevaron a cabo las elecciones para la 20ª Comisión Ejecutiva. En esta ocasión participaron 2 planillas, de las cuales en las que participamos nosotros, pues fue, digamos, la que tuvo mayor votación, que ese es el juego democrático que hace rato manifestábamos y que nos permite renovar las directivas de nuestras organizaciones. Es en ese sentido que por estatuto de la UMAY se debe tomar la protesta dentro de lo que es una asamblea ordinaria y general. Esta asamblea debe estar inscrita en los primeros 15 días, en la primera quincena del mes de julio. Así lo dice. Y entonces, en esta ocasión definimos que fuera el 11 de julio por una serie de circunstancias, ¿verdad? Ya sabemos que el 1 de julio es el Día Nacional del Ingeniero, decretado por ahí de 1974, que fue la primera vez que se festejó este Día Nacional del Ingeniero. Pero todo esto nació en 1973 bajo una idea de entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Eugenio Méndez Docur, un distinguido egresado del Instituto Politécnico Nacional, quien en ese entonces le propuso al presidente Luis Echeverría Álvarez que se instaurara este día. ¿Y por qué el 1 de julio? Bueno, porque el 1 de julio se emitió una cédula real para establecer el Real Tribunal de Minería, que a la postre nos llevó a tener lo que finalmente es el Real Seminario, donde tuvo lugar precisamente los primeros planes de estudio de las ingenierías, no solamente en la Nueva España, que era lo que hoy tenemos como territorio México, sino en toda América. Se empezaron a plantear en este Real Seminario los primeros planes de estudio para las ingenierías. No olvidemos que la minería en esos entonces pues era una actividad preponderante de la corona española, ya que una de las actividades económicas más importantes pues era justamente la explotación de minerales pues muy valiosos, como lo son el oro y la plata. Entonces es por eso que se le dio mucha preponderancia al estudio de la minería, y justamente un edificio icónico es justamente el Palacio de Minería, ¿verdad?, donde iniciaron todos estos seminarios y todos estos cursos para la ingeniería minera. Bueno, dicho esto, el 1 de julio que mencionábamos hace un momento se festeja el Día Nacional del Ingeniero. Normalmente y en otras ocasiones la toma de protesta se aprovecha el festejo del Día Nacional del Ingeniero para hacer también de manera paralela la toma de protesta. En esta ocasión, por cuestiones logísticas, decidimos festejar el Día Nacional del Ingeniero en coordinación con el Instituto de Ingeniería de la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es en el sentido que lo hicimos en el Auditorio Emilio Rosenbluth el pasado 30 de junio, con una muy interesante pues ponencia
que nos brindó la directora de ese gran instituto, la doctora Rosa María Ramírez Zamora. Y es muy importante mencionar que bajo el esquema de tomar en cuenta el Día Nacional de Ingeniero como un festejo de las ingenierías, tuvimos el día 30, que fue sábado, un desayuno en el Club de los Industriales, donde fue convocado por uno de los integrantes del Consejo Consultivo de la UMAY, el ingeniero Pablo Real Pozo, que con una gran capacidad de convocatoria tuvo la posibilidad de generar este desayuno. Es en el sentido que el día 11 de julio tomaremos protesta en unas instalaciones del Centro Histórico y Cultural del Instituto Político Nacional, denominado Juan de Dios Batis, que se encuentra en el recinto donde históricamente en 1936 nació el Instituto Politécnico Nacional. Ahí vamos a hacer la toma de protesta, donde tenemos como invitados al ingeniero Fernando Almeida Vieira, quien es el presidente de la Orden de Ingenieros de Portugal. Allá, en lugar de presidente, en portugués es el bastonairo de la Orden de Ingenieros de Portugal. Yo considero que bastonairo pues debe ser porque, por ejemplo, el bastón de mando, ¿verdad? Es el principal, digamos, de esa organización. Él va a darnos una conferencia en esta ocasión. También viene, como hace rato mencionaba, el ingeniero Ariday Herrera, que es el presidente actualmente de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, de donde nosotros también somos integrantes como UMAY, porque en esa organización está integrada por organizaciones nacionales, se llama una organización nacional, es la que representa un país, como UMAY lo es. Entonces, tenemos, como mencionaba hace un momento, 62 organizaciones de las diferentes, digamos, ingenierías, y eso justamente le da la calidad y la diversidad para que la UMAY sea la organización representativa nacional de México ante la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros. Hablamos de orígenes y hablamos de inicios de las ingenierías mexicanas. Entonces, bajo ese esquema, tengo entendido que la UMAY se fundó en 1988, ¿verdad? Porque la UMAY nació a raíz del sismo del 85, ¿no? La AMDROC. Perdón, AMDROC, sí. Perdón. Ya estoy hablando de... Pero es AMDROC la que representa a mi amigo Manuel. Sí. Coméntanos sobre ese tema, la fundación de AMDROC y la fundación, quiénes fueron los primeros presidentes, etcétera, y cómo ha ido evolucionando. Bueno, déjame decirte, Marco, que sí, primero, la AMDROC, que es una asociación mexicana de directores responsables de obra, y que son ingenieros, directores responsables de obra. Es una palabra un poco difícil y compleja de entender, dado que pues uno piensa y se pudiera confundir que el director es dígase, el componente más importante, dígase como si fuera un propietario, ¿no? Es más que nada un director de guía y de planificación de la obra. Pero antes de entrar en ese detalle, pues sí, en efecto, a la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra, que es una agrupación, nos enorgullece mucho participar y estar en otras organizaciones, porque son parámetros de calidad, son parámetros de
pues convivencia con otras ingenierías de detalle que más que nada nos nutren a realizar un trabajo más positivo. La Unión Mexicana de Asociación de Ingenieros, de la que dice Marco, pues es un espacio que nosotros participamos para dígase, mejoría de nuestro estándar de calidad de quehacer profesional. La Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra se fundó en 1988, pero es muy importante saber la historia de que la Ciudad de México tuvo un desastre natural debido a un sismo que lo conocen como el sismo de Michoacán en 1985, y a partir de ese sismo hubo un cambio radical en nuestro reglamento, en nuestras normas, y aparece una figura que el gobierno se auxilia para poder revisar las construcciones. De hecho, esta figura ya existía con el anterior reglamento, que esa figura tenía el nombre de perito responsable de obra. Hoy en día es director responsable de obra, pero sobre todo aparece seguido de esto de director responsable de obra, ahora sí la condición de definir que es un auxiliar de la administración de la construcción. Dígase, una persona que el gobierno utiliza para poder verificar que en efecto se realiza conforme a un estándar que es el reglamento de construcciones y sus normas técnicas complementarias. 1988, dado que inicia un reglamento en 1987, causa del sismo del 85, en el sismo del 85 entró unas normas de emergencia. Después de estas normas de emergencia aparece el nuevo reglamento de 1987 junto con sus normas técnicas complementarias. Oye, pero antes del reglamento del 87 hubo unas normas de emergencia, ¿te acuerdas? En efecto, son las normas de emergencia. Salieron esas normas de emergencia en octubre de 1985, raíz del sismo de 1985. Esas normas de emergencia, lo más importante que indicaban esas normas, sobre todo, era consignar cómo se iban a realizar o a continuar las obras que estaban en proceso. Y a la vez, como ocurrieron varios colapsos en ese entonces, cómo controlar ese proceso de demolición total. En ese proceso de demolición total apareció un procedimiento que para mi punto de vista es muy sano. Se siente duro, pero varios edificios tuvieron que disminuir de niveles y tuvieron que demolerse algunos niveles, otros por completo. Pero las normas de emergencia de octubre de 1985 consignaban esta situación, a la vez que en efecto aparecía, como en toda evolución de una profesión, pues las lecciones aprendidas. Y en las lecciones aprendidas no es que uno esté equivocado, sino que uno empieza a interpretar cómo es la respuesta de un edificio ante un desastre natural que sobrepasa los límites, y en esto aparece que una situación que se utilizaba, y tú lo sabes muy bien, Marcos, se utilizaba un concepto de ductilidad global. En esta ductilidad global se confundía en algo, y entonces pues aparecía que la demanda sísmica se disminuía en gran medida. Esto ya después, con las normas y con el reglamento de 1987, pues ya se va definiendo poco a poco, porque no es que uno no puede utilizar una norma de inmediato, tiene que interpretarla, aprenderla y practicarla. Eso es lo que en 1985, Marco,
1986, 1987 con este reglamento, que lo más importante del reglamento, y a mi punto de vista, yo que soy ingeniero, pues es el desarrollo urbano de la Ciudad de México. Eso es lo que te podía decir que estaba ocurriendo, y aparece la figura de nuestra Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra. Ingenieros con mucha experiencia la fundaron, pero sí, dime, Marco. Sí, es Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y corresponsables. Corresponsables. ¿Por qué perdón que ahí te... Exacto, es lo que quería que comentaras. Aparece, y quería tomar un espacio más importante, porque hace rato decía, antes de 1985 existía solamente la figura de perito responsable, y de hecho había de primer grupo y de segundo grupo, de acuerdo a la importancia y a la dificultad de la obra a realizar. A partir de 1987 surgen 3 figuras adicionales, que no es que el director responsable de obra sepa menos de esas especialidades, sino que esas figuras son corresponsables, pero a la vez, sobre todo, ayudan y enteran al director responsable de obra de las dificultades técnicas, primero, digo, del diseño urbano y arquitectónico, que es el primer corresponsable de en suma importancia, diseño urbano y arquitectónico, cómo la construcción se adecúa al programa de desarrollo de la ciudad, cómo después esa construcción se adecúa a las normas arquitectónicas de habitabilidad y servicio, y aparece la segunda figura, que es el corresponsable en instalaciones. Toda construcción consigna una instalación que el mismo diseñador urbano y arquitectónico propone, para que el especialista en diseño de instalaciones guíe cómo van a ser esas instalaciones, para que finalmente otra figura también de suma importancia, que es el corresponsable en seguridad estructural, tenga en cuenta todos esos factores y idealice una estructura que soporte toda la habitabilidad y el servicio, y una situación que se da por entendido, pero que es muy importante. Ese corresponsable en seguridad estructural también consigna la especialidad de la mecánica de suelos, hoy en día se nombra como geotecnia, y de esa geotecnia cómo interactúa con la estructura. 3 figuras que aportan calidad, control y sobre todo certeza a la dirección responsable, que es el auxiliar de alertar, de decirle al gobierno, de decirle al propietario que en efecto está bien una construcción. ¿Cómo ves Marco? Muy bien. Justamente, en ese sentido, en los reglamentos, en este caso el de la Ciudad de México, manifiestan que el director responsable de obra es un auxiliar de la administración pública. Así es, así es. Eso quiere decir que sin ser un, digamos, empleado del gobierno, es un profesional independiente que además de todo esto está evaluado y está certificado en este caso y actualmente por el Instituto de Seguridad de las Construcciones para la Ciudad de México, en donde también tiene que cumplir con algunas horas de actualización profesional, etcétera. Pero lo más importante es que son profesionales independientes que tienen, digamos, una responsabilidad, como su nombre lo dice, de vigilar que los proyectos cumplan con toda la normatividad vigente en todos los aspectos, en seguridad estructural, en diseño urbano, en cuestiones de instalaciones
y sobre todo también en lo que se refiere a los impactos ambientales, a los impactos urbanos y todo lo que conlleva una obra al hacerse, ¿verdad? Pues bueno, sí, Marco, lo dices muy bien. Bueno, una obra tiene múltiples caras, múltiples facetas, muy complejas, y se tienen que analizar en un tiempo récord, y entonces por ello es necesario hacer partícipe otras disciplinas, otros especialistas, buscar, dígase, hoy en día aparece un criterio de estándar de calidad que es el peer review, el checklist. ¿Qué significa esto? El que existan otras personalidades profesionales que nos revisen nuestro quehacer, pero con todo pero con el ánimo sobre todo profesional. Ese ánimo profesional es buscar una calidad todavía mayor. Por eso, sí, 1988 aparece, ingenieros en ese entonces con mucha calidad de ingenieril, pero estamos hablando ahorita del 88 a hoy en día, 2023, pues son 35 años, que 35 años, pues es fácil decirlo, pero año con año se va aprendiendo. Pero es quiero decir, un aprendizaje sobre todo, pero de acompañamiento, un aprendizaje en donde, en efecto, decía, esas múltiples facetas, caras, criterios distintos que hay que agrupar, como precisamente dice la asociación, es una agrupación de ingenieros que buscan esa renovación de integrar todas las especialidades. Todo ello con busca precisamente de resolver el problema urbano, de resolver el problema arquitectónico, de resolver el problema de instalaciones, de resolver el problema estructural, porque eso es lo que quiere una dirección, y que se dice fácil decir responsable. Hoy en día sí hay que tener, yo creo, y sí me gustaría, ¿qué opinas tú también? Y me volteo a ti, perdón, Marco, no, pero adelante, ¿qué opinas de esta situación que es la palabra responsable, la palabra ética, la palabra normatividad? Poco a poco una persona que es responsable, pues tiene que acotarla al día. No puede decirla que es responsable en un instante. Día a día se va acotando la responsabilidad, día a día se va acotando la costumbre de hacer una práctica constructiva que es nuestra ética. Día a día esa ética se consigna como un principio. En Amdroc ese principio es pues darle objetividad a un quehacer profesional. Esa objetividad sobre todo da certeza de que no me estoy equivocando, que me ayuda, ahora sí como tú, me ayuda a realizar mi trabajo. Acabas de decir una palabra muy importante que se llama certeza, pero tenemos un corte y regresamos en breve. Nos vemos. Ahí está el corte. WowMX.tv. Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá y me estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad. Y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También entonces, tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde pues el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchas, digamos que círculos familiares,
existe el tema de, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste, Olga? La parte del... Hay algo que hemos estado platicando, Soraya y yo, que es bien padre cuando te juntas con gente que tú dices, esa cualidad que tiene la otra persona, yo no la tengo y me gustaría desarrollarla porque siempre todos tenemos áreas de oportunidad. Pero antes de platicarles por qué estamos hablando de esfuérzate y sé valiente, o sea, ¿de qué se trata eso? Habilidosos como Maradona, como el propio Ronaldo Nazario, el Ronaldinho, me parece que el legado que deja Lionel Messi nunca va a ser repetido y nunca puede ser igualado por... Ronaldinho salió porque era fiestero y les dio pánico al presidente que contagiara a Lionel Messi. Sacaron también a Zlatan Ibrahimovic, sacaron a Titi. Wow MX.tv. Muy bien, pues la certeza que mencionaste, mi estimado Manuel, es algo que las ingenierías deben tener siempre presente. La certeza es lo contrario de incertidumbre, ¿no es así? Correcto. Exactamente. Entonces, todos los problemas, toda la problemática que las ingenierías resuelven, deben tener un grado importante de certeza. Probablemente la certeza no pueda ser al 100%, porque siempre hay valores, también hay de alguna manera situaciones imprevistas, ¿verdad? Pero en todo proyecto los ingenieros debemos tener un grado de certeza y de seguridad importante. Es en el sentido que también hemos comentado para disminuir riesgos, sobre todo. Hemos comentado en algunos cursos que planteamos para directores responsables de obra, corresponsables de seguridad estructural, etcétera, etcétera, que muchas veces un proyecto no puede llegar a ser ideal o perfecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando buscamos la perfección, dice que lo perfecto, único perfecto es Dios. Y si buscamos la perfección, probablemente nunca la logremos. Entonces, los ingenieros tenemos que tener ese manejo de certeza en función de que los proyectos sean excelentes, muy buenos, ¿verdad? Porque si buscamos la perfección, a lo mejor nunca vamos a terminar un proyecto. En ese sentido, es muy importante mencionar que, pues como toda la vida, las normas, las mismas tecnologías que utilizamos en las diferentes disciplinas van evolucionando. Para eso tenemos que tener actualización profesional constante y eso nos dará el estar vigentes, porque la obsolescencia cada vez es más rápida en todo, la tecnología avanza cada vez más rápido y entonces en las diversas ingenierías tenemos que estar al día de lo que es el estado del arte de cada una de nuestras disciplinas, Manuel. Por eso es muy importante que la colegiación de los profesionales sea un proyecto en el cual seguramente y probablemente tengamos que trabajar en la UMAI, ¿verdad? Porque las primeras leyes reglamentarias, artículo 5 constitucional, que es el que habla del ejercicio profesional, esas primeras leyes reglamentarias pues datan de 1945, ¿no? Hablemos de tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues ya estamos bastante obsoletos, hablando de la obsolescencia cada vez más rápida, y las actuales condiciones tecnológicas de comunicación, las nuevas también condiciones de inclusive
de relaciones humanas, ¿verdad? Todo eso nos conlleva a que una ley que marque los lineamientos para el ejercicio profesional, pues también se actualice. Y entre ellas, muchas organizaciones consideran que la colegiación debe ser obligatoria para los profesionales. ¿Por qué? Hablamos de obsolescencia, hablamos de actualización profesional, hablamos también de estar unidos para conocer los bemoles de cada una de las profesiones. Entonces, eso se da en los colegios y en las asociaciones, ¿verdad? Si pudiéramos considerar que el 100% o un porcentaje muy alto de profesionales estuvieran colegiados o asociados, ¿eso qué beneficio nos traería? Pues el beneficio que nos traería es que podemos tener una gran masa de colegas con los cuales se pueden hacer pues cursos, seminarios, coloquios, congresos, y podamos tener una interacción más dinámica por ser un gran número de compañeros los que estén participando. Y eso nos llevaría a qué. Dicen, bueno, ¿y para qué nos sirve todo eso? Bueno, es que si los ingenieros estamos actualizados, si estamos comunicados, porque además las asociaciones y los colegios hablan y mantienen mucho el concepto entre sus agremiados de ética, ¿no? Podemos hablar horas y horas de ética, de moral y cosas por el estilo, pero lo que hemos dicho siempre es que podemos entender la ética profesional de una manera muy sencilla, ¿verdad? Que nos comprometamos a los trabajos que podamos desarrollar de manera adecuada, con base en el conocimiento que cada uno de nosotros tengamos, ¿verdad? Porque si lo hacemos así, seguramente nuestros proyectos, nuestras construcciones, el trabajo que desarrollemos como ingenieros, pues van a tener buen fin. Entonces, ese sentido visto de manera simplista, la ética sería: comprométete a lo que sabes hacer. A lo que no sabes hacer, pues puedes pedir apoyos, porque también sabemos que hay diferentes especialidades, diferentes grados de certificaciones, y podemos tener el apoyo de esos profesionales para desarrollar nuestro trabajo. Y considero que, por ejemplo, en el caso de los directores responsables de obra, son justamente eso, son coordinadores de varios profesionales para llevar a cabo un proyecto de manera adecuada. Bueno, Marco, yo lo diría de esta manera. A ver, venga. Y me encanta hablar de los directores responsables de obra, una palabra difícil, pero es una dirección, pero sí, en primer punto lo voy a decir de una manera rápida, y cosa que es un tema muy difícil, de mucho tiempo, y también difícil de entender. Ser colegiado, agremiado o perteneciente a una asociación parecería que de alguna manera te coartan tu derecho de trabajar como profesionista, pero no es eso, es ver más allá. ¿Y qué es ver más allá? Uno, que no se quede solamente en mi punto de vista, que en efecto yo tenga una manera de vivir y de realizar mi experiencia profesional, pues la puedo nutrir, y sobre todo no decir que esté mal, sino nutrir y verla con otra mirada a través de otros colegas, a través de otros agremiados. Pero esa ética es, oye, no decir que estás mal, sino que es una búsqueda, y no de la perfección. El acto de Dios es muy difícil de entenderlo, pero sí se puede entender cómo lo mira otra gente,
Y entonces empieza uno a querer esa situación de que necesito estar y correligionarme con otras personas. Tú hace rato decías el pasado histórico. Es increíble el análisis del pasado histórico que decías de la Segunda Guerra Mundial. Es importantísimo. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, solamente se pensaba en la guerra. Y eso fue fatal. O sea, sí, había que pensar también durante esos procesos que están muy difíciles, pensar en otras cosas. Precisamente en la Primera Guerra Mundial y también en la Segunda Guerra Mundial había otros problemas de economía y problemas de salud que se dejaron por pensar en la guerra. Aquí es el colegiado no solamente piensa en sus problemas, sino en los otros problemas para resolver en forma global toda esta situación. De hecho, lo vivimos, y perdón por tomar este tema, lo vivimos en la pandemia. Solamente se pensaba en la economía y nunca se pensó en la salud, en la felicidad, en el bienestar de las personas. Retomo y estoy terminando con lo de con la asociación, es para la AMDROC. Así, si están todos colegiados y a su vez esos colegiados agremiados pertenecen a otras asociaciones, le dan ese estándar, ese parámetro de que tienen las diversas facetas. Y ahora el estar asociado y que esa asociación también pertenezca como asociación a la que reúne otras asociaciones, ese es otro parámetro de calidad. Y en este caso, el que tú manejas, el de la Unión Mexicana de Asociación de Ingenieros, que a su vez está en la UPADI, que está panamericana, centroamericana, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Tú hace rato hablabas de la ASES, de la American Society of Civil Engineers. Todas esas asociaciones nos nutren y nos dicen cómo ven la problemática de distinta manera, y pues no es que sea a fuerzas aplicarlo, sino entenderlo. Eso es porque eso nos gusta estar en la UMAI. Sí, definitivamente, y es muy comprensible el hecho de que el asociarse, lo hemos dicho siempre, el asociarse nos permite intercambiar ideas, intercambiar conocimientos, y justamente un colegio, ¿qué es un colegio? Es donde se toman decisiones colegiadas, o sea, de varias personas. No es una decisión unilateral o unipersonal, porque es muy fácil que si en un grupo de profesionales, sobre todo con especialidades tan complejas, alguien, solamente una persona toma las decisiones por todos, es más fácil que se equivoque. Cuando se toca una decisión en un grupo colegiado, en un grupo de pares, en un grupo de personas que tienen conocimientos de la misma disciplina, pues seguramente el resultado de la toma de decisión va a ser mucho más certero, nos va a dar certeza, lo que comentábamos hace rato, y eso es lo que buscamos en las ingenierías, el ser certeros, el no equivocarnos, porque nuestros errores a veces cuestan muchas vidas, ¿verdad? En las ingenierías, en la química, en la estructural, en las de cimentaciones, en cualquier ingeniería, un error puede poner en riesgo lo que siempre hemos dicho que queremos proteger, que es la vida, la salud y el patrimonio de la población a la cual servimos. Por ejemplo, y en ese sentido de los errores unipersonales y el de estar en comunicación, colegiados o asociados, pues es muy importante porque nos conocemos entre pares
y sabemos de qué somos capaces cada uno, nuestras capacidades, y nos autorregulamos en ese sentido, ¿verdad? Como hemos dicho, si alguien por ahí anda de llanero solitario y nadie lo conoce, pues aguas, ¿no? Porque no sabemos cuál ha sido su proceder durante todo su ejercicio profesional. En una ocasión, pues un campeón mundial de ajedrez estaba en una partida multitudinaria. Ya ves que los campeones mundiales pues se enfrentan con 20 personas al mismo tiempo y pues les ganan a todas, ¿no? Van de tablero en tablero moviendo fichas y pues a todos les ganan, pues son los campeones mundiales, ¿no? Y entonces un amigo le dice, oiga, yo le apuesto, por decir una cantidad, $1,000,000 una partida. Y ¿usted qué opina? Le dice, pues sin tener la partida, pues ya deme el $1,000,000 porque le voy a ganar. Me dice, ¿y por qué está tan seguro? Dice, pues porque no lo conozco. ¿No? O sea, no lo conoce en el ámbito de su desarrollo, ¿no? Entonces es una persona que pues realmente no tiene los conocimientos. Y a lo mejor algo así puede aplicarse entre los profesionales, ¿verdad? Oye, ¿conoces al ingeniero fulano o sutano? No lo conozco. Entonces, ¿quién sabe de su desarrollo profesional? Ahí está inscrito a un colegio, a una asociación, donde un cliente, un usuario pueda pedir informes. No lo está. Bueno, entonces, ¿en quién confiarías más profesionalmente? ¿En alguien que está colegiado o alguien que no lo esté? ¿Alguien que esté asociado o alguien que no lo esté? Bueno, pues ese es el mensaje en cuanto a la colegiación obligatoria, que es uno de los trabajos que seguramente serán de los primeros que tendremos que abordar en esta 20ª Comisión Ejecutiva, que va del año 2023 al año 2026, y como les mencionábamos al principio, vamos a tomar protesta y vamos a iniciar nuestras funciones el día 11 de julio a las 12 del día. Esto nos llevará a aproximadamente una hora en una sesión de Asamblea General Ordinaria, donde participan todos los presidentes, ¿verdad?, de las organizaciones que conforman la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, donde se les informa bimestralmente de las actividades que desarrollamos y también del aspecto de la tesorería. Para eso, ya de manera previa, les enviamos a los correos electrónicos de los presidentes toda esta información para que tengan el tiempo y la posibilidad de leerla, y a la hora de que ya estemos en la asamblea, pues no tengamos que estar leyendo de nuevo el texto del informe tal o cual, sino que ahí ya se supone que todos lo leyeron, y entonces vamos a pensar si hay alguna observación, algo específico en el cual podamos abordar ese tema, pues lo hacemos. De otra manera, pues se aprueban las condiciones o los informes que se dan, y pues están todos cordialmente invitados. Yo considero que podemos darles un correo electrónico para mayor información. Está muy fácil, mi estimado Manuel. A ver, anotémoslo. Como es la 20ª Comisión Ejecutiva, todas las comisiones ejecutivas las definimos no con números arábigos, sino con números romanos. Entonces, la 20ª o la comisión número 20, pues es XX, ¿no? XX minúscula y luego seguida de las palabras Comisión Ejecutiva UMAI. Entonces, es XX, Comisión Ejecutiva UMAI,
gmail.com. Ahí pueden pedir informes si quieren algunos otros detalles. También ahí nos pueden enviar sus números de placas para acceso a el estacionamiento. Y nosotros le regresaremos mensajes de si ya llegaron al cupo o no llegaron al cupo. Pues nuevamente, mi estimado Manuel, te agradecemos tu participación. Me encantó estar aquí contigo, Marco. Y un saludo a Miguel Montoro, el presidente Con mucho gusto. actual de la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra, y a todos nuestros amigos Amdroides, que son los integrantes del AMDROC. Adiós y a superarnos. Es el único requisito que tenemos en AMDROC, superarnos. Buenas tardes y nos Hasta vemos luego, la hasta próxima luego. semana. Hasta luego.